Semiología cardiovascular. La semiología cardiovascular usa como procedimiento clínico la inspección, palpación, percusión, auscultación. Es importante considerar que el examen se centra en tórax, donde en la inspección podemos ver alteraciones anatómicas llamativas como el tórax em, excavado, el pectus excavatum, o el tórax en quilla de barco, el pectus inatum. Es importante también tener presente que en la inspección vamos a ver el área cardíaca o región precordial con los puntos de referencia que ya habíamos descrito en otros temas: segundo espacio intercostal izquierdo, borde external, borde superior del tercer cartílago costal derecho, a 1 centímetro del borde external, cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo, inferior derecho, borde external, quinto espacio intercostal derecho, área cardíaca. Vale la pena también recordar que están claramente establecidos en esa área los focos: foco aórtico, segundo espacio intercostal parasternal derecho, foco pulmonar, segundo espacio intercostal parasternal izquierdo, foco tricuspidio, base de la apónesis sifoides o en el borde parasternal izquierdo, foco mitral, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, y el accesorio, tercer espacio intercostal parasternal izquierdo. Es importante recordar que en semiología cardíaca la facies juega un rol importante. En el examen físico general ya va a haber elementos que nos hagan pensar que estoy probablemente frente a un paciente cardiópata. Tenemos la facies mitral con la tricomía mitral, cianosis en los labios, orejas y nariz, y enrojecimiento de los pómulos con un fondo con tinte amarillo. Esto es característico de una patología mitral importante. La facies aórtica, otro ejemplo, que nos orienta a pensar, reitero, en patología cardíaca en otros pacientes. Paciente pálido, con un color de la piel aporcelanado, con una que simula exoftalmia, donde además vemos el signo de Mussert-Müller y Quinn. También recordando cuello, importante recordar que en cuello hay datos de patología cardíaca probable. Uno de ellos es la ingurgitación yugular, que es evidente en el examen. Deben recordar que en un paciente de pie no debe verse las venas yugulares ingurgitadas. La inspección, ya entrando en el tema, pues tiene un componente estático, donde vemos las características del tórax, un tórax con alguna alteración llamativa, el pectus excavatum y el carino, o un tórax de características normales. En la inspección también debemos valorar las características semiológicas que podrían hacernos pensar de una afectación del corazón, como la circulación colateral torácica propio del síndrome de la vena cava superior. Es importante porque me va a dar un signo importante si hay alguna anormalidad en el ventrículo izquierdo. Puede haber variaciones en el estado fisiológico en los pícnicos embarazadas, hecho que puede ascender y irse hacia afuera. Longilinos y delgados se sitúa más abajo y adentro. Y en el decúbito lateral izquierdo puede desviarse un poco más hacia la región axilar. Hecho que también puede variar de acuerdo a adultos, niños o ancianos. En adultos, quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Niños, cuarto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Y ancianos, sexto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. La palpación fundamental en tórax debe evaluar toda el área precordial, con la palma de la mano, la punta, la región sifoidea, sus cercanías, la base, ambos lados del esternón. La palpación además puede valorarse en distintas posiciones: decúbito supino, sentado lateral izquierdo, ligeramente inclinado hacia adelante, hacia la izquierda, o en decúbito ventral, de acuerdo a lo que se considere necesario en ese momento para el examen clínico. La palma es más sensible a la vibración, la punta es más sensible a las pulsaciones. De la posición de las manos para examinar un choque de punta, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Estamos viendo aquí cómo con los pulpejos determinamos los espacios intercostales. Estamos viendo en esta imagen el cambio de posición, en la posición del decúbito lateral izquierdo de Pachón, que ayuda, que mejora la palpación del choque. En el choque de punta, que pues el pulpejo de dedo es fundamental, y el área del choque de punta no debe repasar el diámetro, la extensión del pulpejo del dedo del examinador. Entonces, recordando a la palpación del corazón, lo fundamental es el choque de punta,
y como un elemento central de este examen. Pero además vamos a ver otros choques valvulares palpables, el estremecimiento catario, el ritmo de galope y roces pericárdicos. La proporción del choque de punta puede no ser detectado en la mitad de los individuos de 25 a 40 años y en contraste es anormal no percibirlo antes de 20 años. Deja de percibirse después de los 40 años. El choque de punta puede ser normal, puede aumentar en reposo, en ejercicio, puede hacerse más evidente en la hipertrofia ventricular izquierda a causa de la insuficiencia mitral, comunicación interventricular, conducto arterioso persistente y puede hacerse muchísimo más evidente todavía en la hipertrofia ventricular izquierda a causa de enfermedad aórtica, insuficiencia grave, cardíaca grave y hipertensión arterial grave. El choque de punta va a prolongarse cuando hay estenosis aórtica valvular, infravalvular, supravalvular, hipertensión arterial y coartación de aorta. Va a cortarse el ancho cardiogénico y en las arritmias. Se va a desplazar en los neumotórax, pleuresía, telectasia, retención fibrosa, energía tales, enfisema pulmonar. Y en la patología extrínseca de corazón, dextrocardio, estenosis valvular aórtica, estenosis valvular, insuficiencia aórtica pura, hipertrofia ventricular derecha. Puede alterarse también en patologías como la retracción mediastinal, tumores del mediastino, derrame pleural y neumotórax. Hay otros latidos aparte del latido del choque de punta. El latido parasternal izquierdo, cuando está presente, es preocupante porque es la expresión de un crecimiento ventricular derecho dilatado e hipertrófico. Otro latido que se puede percibir es el latido diagonal directo, es un latido precordial que coincide con el eje del corazón, se caracteriza por una propulsión sistólica de la punta del corazón y retracción parasternal izquierda. Se percibe mejor por inspección que por palpación y significa agrandamiento del ventrículo izquierdo. El frémito, estrecimiento catario o tril, es otra percepción percibida por la mano, comparable a la sensación que se obtiene al palpar a contrapelo el dorso de un gato. El frémito, cuando está presente, pues nos orienta a una patología. Si percibo frémito en la punta, bueno, me acuerdo del mnemotécnico SIDE. Cuando es sistólico, pienso en insuficiencia. Cuando es diastólico, pienso en estenosis. El mnemotécnico dice para la base, cuando es diastólico el frémito, pienso en insuficiencia. Y si es sistólico, pienso en estenosis. La ocultación es fundamental para nosotros, el ambiente debe estar tranquilo, con una buena temperatura, debemos cuidar el pudor del paciente, darle la mayor comodidad posible, nosotros acomodarnos de forma adecuada también, generalmente a la derecha del paciente, pero cuando no hay espacio por alguna razón, puedo acomodarme a la izquierda, eso no es mandatorio. El médico pues debe también acostumbrarse a pensar de que va a ocultar al paciente en respiración y en apnea respiratoria, es decir, en apnea postinspiratoria y postexpiratoria, que son procedimientos en los que se escuchan mejor ciertos ruidos y soplos cardíacos. Rápidamente recordamos los focos de ocultación, el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco accesorio, el foco mitral, el foco tricuspidio. Es importante que lo que debo recordar es que debo valorar a mi paciente con respiración normal, le reiteramos, en momentos de apnea, a fin para percibir mejor ciertos ruidos. Por ejemplo, con el soplo diastólico aórtico suave, la apnea pues será fundamental para percibir el sonido. Debemos habituarnos a un tipo sistemático de auscultación. Este hábito generalmente establece que vamos de la punta cardíaca con la campana hasta llegar a la base por todos los focos de auscultación y de la base volvemos con la membrana. Ahí podremos escuchar los distintos sonidos cardíacos o soplos evidenciados a través de un examen clínico sistemático. Los ruidos cardíacos son fundamentales. Hablo de un primer ruido, segundo ruido, tercer ruido, cuarto ruido. Estos ruidos pueden modificarse en intensidad, tono, timbre, frecuencia, ritmo y aparición. Esta es una imagen muy importante para recordar. Tienen los focos aórtico, pulmonar, tricuspidio mitral y el accesorio. Y los ruidos cardíacos. El primer ruido, cierre de la válvula tricuspide y mitral y apertura de la válvula aórtica y pulmonar. Coincide con la sístole. Primer ruido. Segundo ruido, el cierre de la válvula aórtica y pulmonar.
apertura del valvo tricúspide mitral coincide con la diástole. El tercer ruido, llenado ventricular rápido, es patológico cuando hay disfunción ventricular, una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Y el cuarto ruido, siempre patológico, generalmente anuncia la expresión sonora de un ventrículo hipertrofiado. El aumento de la intensidad va a producirse cuando hay hipertiroidismo, en casos de estenosis mitral, en casos en el que demanda mucha más energía al corazón, cumplir su actividad de contracción. Y la disminución, en cambio, cuando hay miocarditis, infarto, insuficiencia mitral, endocarditis, como datos más importantes. El segundo ruido, cuando se hace más fuerte. En el foco aórtico, cuando hay elevación tensional de gran circulación y diafragma, válvula y registro valvular vibrátiles. En el foco pulmonar, es normal en niños y jóvenes que suene un poco con mayor intensidad hasta los 24 años. Se eleva cuando hay congestión pulmonar e hipertensión pulmonar. Cuando disminuye el segundo ruido, en el foco aórtico, cuando hay insuficiencia izquierda, estenosis e insuficiencia aórtica, hipotensión arterial. Y en el foco pulmonar, cuando hay insuficiencia derecha y estenosis pulmonar. ¿Qué es importante escuchar, aparte del primero, segundo, tercer, cuarto ruidos? La frecuencia, el número de veces que el corazón completa un ciclo cardíaco completo. Taquicardia por encima de 100, bradicardia por debajo de 60. Recordemos que nuestros estándares que reflejan la frecuencia cardíaca están de 60 a 100 como parámetros normales. El ritmo del corazón tiene un ritmo propio entre latido y latido. Hay un mismo periodo de tiempo. Eso es es una particularidad muy importante del corazón. Cuando no hay ritmo, pues debo alertarme porque estoy presentando o estoy en presencia de una enfermedad arrítmica cardíaca. Muchas gracias.